A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, te rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, le rindo hoy a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy un sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi alma, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, te rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, le rindo hoy a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy un sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi alma, que siempre viva en tu voluntad. Pues para no quitarles más el tiempo, vamos a darle a mi hermana Nelly el micrófono para que nos dé la palabra que nos trae de parte del Señor. Amén. Gloria a Dios.
Buenos días, hermanos. Déjenme agarrar aire. ¿Cómo están? ¿Libres, no? Lo acabamos de declarar, hombre, que no se nos olvide, lo acabamos de declarar. Como bien decía el pastor, hoy vamos a hablar de un tema que es importante para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como parte de su pueblo, que es la oración. Y a muchos es algo que, con lo que, vamos a ponerlo así, Satanás nos engaña cuando pecamos y nos hace sentir que somos indignos de llegar ante el Señor y poder orar, poder platicar con Él, poder decirle, pues aquí estoy, la verdad es que he pecado, la verdad es que sigo cometiendo errores, la verdad es que sigo pagando consecuencias de las malas decisiones que ya tomé. Y Satanás nos empieza a llenar la cabeza y nosotros lo dejamos. No, porque si nosotros estuviéramos de manera personal, de manera familiar, como iglesia, contenidos, vamos a llamarlo así, por la oración, nuestro panorama sería distinto. Porque nosotros reconoceríamos que tenemos un Dios que nos perdona, que nos ama, y que cuando nosotros llegamos con un corazón humillado y contrictado ante Él a decirle, sigo pecando, sigo siendo pecador, pero te pido que me ayudes a dejar de serlo, o a dejar esos pecados que tú ya me mostraste, que no me pueden ayudar a ser testimonio para otros, pero nosotros dejamos que esas mentiras empiecen a ser árboles frondosos en nuestra cabeza y nos vamos alejando del Señor, nos vamos alejando de esta parte de la oración. Y el título lo dice, la oración, un pilar para el cristiano. Un pilar es algo que nos sostiene, un pilar es algo que nos contiene, un pilar es algo que no va a permitir que nosotros nos doblemos. Es como las plantas, ¿no? Cuando empiezan a crecer de más, empiezan sus hojas, ¿no?, a irse para un lado o para otro. Y en muchos hogares lo que hacen es le ponen un palito de madera, la amarran para que la plantita siga creciendo derecha, ¿no? Y la oración es ese pilar que nos va a sostener a nosotros como cristianos. Y lo maravilloso, fíjense, de la oración es que no nada más nos sostiene a nosotros, podemos sostener a otros. Cuando tú oras por tu hermano, cuando tú oras por tu hijo, yo hace rato que estaba allá atrás, estaba viendo, y una hermana estaba orando por su hijo. Y dices, qué bendición que tu mamá, y si ya no la tienes, que tengas un hermano que te sostenga en oración, que ore por ti, que le hagas saber al Señor las necesidades que tú tienes, que el Señor las conoce, porque el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Y así como conoce las intenciones de nuestro corazón, conoce las necesidades que tenemos. Sabe dónde estamos flaqueando, sabe que necesita ser reforzado. Pero cuando alguien más se acerca y ora por ti, cosas grandes y maravillosas suceden. Y aquí tenemos que tener presente y no debemos de olvidar que no es el poder del que ora por ti. Es el poder que el Señor le da a esa persona. Y es el Señor quien hace la obra. Porque nos podemos confundir y podemos empezar a alabar a aquel que oró por ti, y a través del Señor, de esa persona, el Señor te dio sanación, el Señor te respondió. Y eso no es. La persona que ora por ti no es más que un simple mensajero que con humildad se deja ser utilizado por el Señor para orar por ti, para que tú seas levantado en aquella necesidad que tú tienes en ese momento. No tiene Él el más mínimo poder. Aquellos que oran o que oramos, no tenemos el más mínimo poder si el Señor no nos los da. Pero cuando tú le dices, aquí estoy, Señor, utilízame. Y te mando a orar por un hermano, te mando a orar por un hijo, te mando a orar por tu iglesia. Porque una de las partes importantes de pertenecer al pueblo del Señor y que seamos hermanos en Cristo, es que nos podamos levantar con oraciones cuando alguien de aquí lo necesita. La oración es como ver a alguien tirado, ¿no?
Y muchas veces, tristemente, en las iglesias lo que hacen es, se cayó, pues con permiso, porque yo voy a pasar, y lo brincas. Y no tenemos esa precaución o ese hábito de decirle, hermano, sé que andas mal. Por sin decirle, ¿sabes qué? En mis oraciones diarias voy a incluir a mi hermano y le voy a pedir al Señor que le dé sabiduría, que le ponga paz y tranquilidad en su corazón, que si es la voluntad del Señor le pueda dar esa salud que tanto necesita en este momento, la necesidad que tú conozcas que tiene tu hermano. Y es algo que debemos nosotros de tratar de practicar constantemente. Y me gustaría decirte que es opcional, pero no es opcional. Es algo que un cristiano debería de hacer sí o sí. Sí o sí, o sea, no tenemos opción. Porque no puedo, no, sí puedo. En el lugar en donde esté, a la hora que yo esté, cuando yo tenga esa necesidad. O si en el día el Señor te sorprende y te trae a alguien a la mente, es para que ores por él, porque esa persona tiene necesidad de algo, porque esa persona está necesitada que el Señor le haga una visita. No es como cuando vas al doctor y le dices, oiga, venga a ver a mi abuelita porque fíjese que está enferma, pero ya no la podemos sacar porque es una persona mayor. Y entonces el doctor acude a ver a esa persona, ¿no? Lo mismo podemos hacer unos por otros en nuestra iglesia. ¿Sabes qué, Señor? Ve a ver a mi hermano. Hoy necesita que lo consueles, hoy necesita que le des un abrazo, hoy necesita saber que tú no te has apartado de él, aún siendo el pecador, porque muchas veces yo les decía al inicio, ¿no? Satanás te hace sentir que eres indigno de poder tener ese acercamiento con el Señor y poder decirle, Señor, hoy necesito de ti, porque todos los días, a todas horas, al menos yo sí reconozco que necesito del Señor. Yo lo necesito. Yo, cuando caminaba sin Dios en una vida, hoy miro hacia atrás y digo, híjole, es que mi fin hubiera sido diferente, ¿no? Hoy reconoces, conoces y trabajas para tener una vida eterna con el Señor. Para ese regalo que el Señor te da de decir, yo te reconozco como parte de mi pueblo y que tú seas parte de mi pueblo y que tengas esa vida eterna, tenemos que trabajar. Y la oración, el que no ora es parte de... Todos los días, hermanos, tenemos ocupaciones. Todos los días tenemos cosas que hacer. Todos los días tenemos... Pero también tenemos tiempos en los que nos quedamos sin hacer nada y tampoco nos ponemos a orar. Ay, ahorita, ay, sí que iba a orar, ¿verdad? Ahorita ya nada más lavo los trastes y me siento a orar. Ay, es que ahorita nada más termino de hacer la sopa y me siento a orar. Las mujeres, ¿no? Los varones chinos, ya se me hizo tarde para llegar a la oficina y si llego tarde ya no me gané mi bono de puntualidad. Pues en la noche me pongo a mano con el Señor, ¿no? Y oro, si oro 10 minutos en la mañana y 10 en la noche, pues me voy a aventar 20 en la noche. Pero en el día o en el transcurso del día, por lo general no nos volvemos a acordar que tenemos un Dios poderoso, un Dios amoroso al que podemos acudir. Y Él nunca está ocupado para nosotros. Si nosotros vamos con Él, Él tiene el tiempo para escucharte, para conocer las necesidades, darnos consuelo, darnos una guía, darnos sabiduría. Y también nos pone a personas en la mente por quienes orar. Después de esto que te acabo de decir, ¿tú consideras que la oración es importante para un cristiano? Amén. Creo que es de las cosas, quizá a veces, que como cristianos tomamos menos en cuenta, la oración. Porque les decía yo, mis propios problemas, mis propias preocupaciones, me hacen que yo me olvide que otros tienen necesidad. Y el Señor es tan hermoso que te dice, mira, ¿tú crees que con este problema o esta situación que tienes, te sientes que el mundo se acaba, ¿no? Dicen coloquialmente. Y luego te dice, siéntate y platica con tu hermano. Y vas con tu hermano y te empieza a contar y dices, no, yo estoy cuidado por el Señor. Y si me metí en este problema fue porque yo fui desobediente, porque yo la regué, porque me dijeron que no lo hiciera y aún así lo hice. Y hoy estoy pagando las consecuencias. Pero mi hermano tiene una necesidad espiritual, emocional, física, económica. Y yo creo que lo mío es más importante, o lo mío es prioritario, ¿no? Hay gente que dice, si no oro ni por mí, voy a estar orando por ti. Ese es el problema,
que no hemos hecho de la oración un hábito en nuestras vidas. Si dejamos de tomar agua por mucho tiempo, ¿qué nos va a pasar? Te deshidratas. Si dejas de orar, ¿qué va a pasar? Pues tu espíritu se va quedando ahí aletargado, nos decía ahorita nuestro pastor, ¿no? Un espíritu que tiene una comunicación con el Señor, tiene hambre de Él. Y una de las cosas es la oración. Tengo hambre de orar, tengo necesidad de orar, no solamente por mí, porque cuando comprendes que orar por otros quizá también te va a aliviar tu carga, dices, ni siquiera tuve que orar por mí. La respuesta llegó, la solución llegó, el Señor me dio sabiduría, porque tú estabas ocupado con tu otro hermano viendo las necesidades que él tiene y dejando tu egoísmo a un lado. Porque estamos en un tiempo, hermano, donde lo que prevalece es el egoísmo. Ay, no. Si yo tengo necesidad, bueno, quiero que abran la iglesia a las 5 de la mañana para que vengan a orar todos por mí porque tengo una necesidad. Pero te dicen, oye, a tales horas nos vamos a reunir o vamos a orar. Híjole, es que no puedo. No puedo. Y nosotros tenemos que cuestionarnos si realmente es que no puedo, es que no quiero, es que mi egoísmo me está ganando y por eso no estoy haciendo una de las cosas que el Señor nos ha mostrado y nos ha enseñado. Jesús es un gran ejemplo de alguien que oraba para todo. Y si yo en mi carnalidad fuera Jesús, yo diría, pues si yo... No, soy el verbo encarnado, tengo comunicación directa con mi Padre. Yo no necesito orar. A mí todo me lo va a dar mi papá. Y no es cierto, él oraba. Una de las cosas que él hacía antes de tomar una decisión de hacer algo, oraba. Oraba. Le decía, Señor, dame sabiduría, Señor, muéstrame, Señor, enséñame, Señor, esto, Señor, lo otro. O sea, él sabía la clase de papá que él tenía y por eso lo hacía. Tristemente, este pilar de la oración, nuestra práctica de la oración, para muchos cristianos no es importante, o solo se vuelve importante cuando necesitan que el Señor obre en alguna petición. Lo que yo les decía hace un momento. Si estoy enfermo, entonces sí es importante que mis hermanos se reúnan a orar. Y si no lo hacen, ¿qué digo? No, mis hermanos son bien, quién sabe cómo conmigo. Yo creo que les caigo gordo porque no se reúnen a orar por mí. ¿Y tú lo has hecho por alguien más? Porque nosotros tenemos que entender y tenemos que aceptar que tenemos que estar en oración las 24 horas del día, los 365 días del año. Ay, hermana, no, pues es que también tengo cosas en qué pensar. Sí, pero muchas veces esas cosas en las que yo pienso, lejos de acercarme al Señor, me alejan. Lejos de tomar buenas decisiones, tomo malas decisiones y esas decisiones me alejan del Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros necesitamos de ese pilar que nos contenga, que es la oración, va a ser más fácil, porque no se nos va a volver una carga, se nos va a volver un hábito de amor, un hábito de entendimiento, un hábito que sabemos que podemos levantar a otros hermanos. Y pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza, esa fe y ese amor para poder hacerlo. Que no sea yo el reconocido el que oró. Que esa persona que fue sanada, esa persona que encontró solución, esa persona a la que le fue respondida su petición de oración, voltee hacia arriba y diga, gracias Señor. Gracias. Gracias porque hubo alguien que te acercó mi petición, pero yo sé que fuiste tú quien la respondió. Yo sé que eres tú dándome respuesta a lo que yo te estoy preguntando o a lo que yo te estoy pidiendo. Les decía hace un momento, el mayor ejemplo de oración que nosotros tenemos es Jesús, porque no solo les pidió a sus discípulos que oraran, Él les enseñó a orar y Él oró muchas veces con ellos. Oraba en la intimidad, pero también lo hacía con ellos. Y aquí entra algo importante. Si tú quieres que tus hijos crezcan siendo niños, que conozcan un Dios poderoso, con el que cuentan, que los puede contener, que los ama sin restricciones, sé un ejemplo de oración para ellos, ora con ellos. Siéntate con ellos a orar, hazles saber que tienen un Dios
que tú no eres el Dios. Muchos papás, los niños, ¿no? Cuando van creciendo, dicen que mi papá me soluciona, mi papá me da. Pero qué maravilloso que el día que tú ya no estés, ellos sepan que había alguien más grande que tú, que está con ellos las 24 horas del día, a donde quiera que van, que los ama y al que le pueden pedir lo que sea, con el que pueden platicar, porque orar es eso, que nosotros entremos en una plática con el Señor. Porque empiezas quizá dándole tus peticiones y diciéndole lo que te hace falta y lo que tú quieres y lo que tú necesitas. Pero conforme vas teniendo esa plática con el Señor, empiezas a reconocer lo que el Señor te ha dado, lo que el Señor ha hecho en tu vida. Empiezas a darle gracias y a alabarlo y a decirle, Señor, gracias por lo que has hecho en mí. Yo te voy a comentar una situación que pasé la semana pasada, que yo platicaba con alguien. Y esta persona me decía, no, es que la situación está así, y hay enfermedad, y hay esto, y la economía, y no sé qué. Y cuando esa persona me estaba platicando toda esta situación, a mi cabeza llegaba y yo decía, Señor, yo lo único que te doy es gracias. Porque hemos pasado como familia, en lo individual, situaciones difíciles, y tú siempre has estado ahí. Tú siempre has estado ahí. La muestra es que hoy soy una sierva de Dios que se sigue preparando para servir al Señor y ya no estoy haciendo cosas que no te honren ni alaben tu nombre. No, sigo pecando, claro, pero hoy ya hay una conciencia en mí, ya hay un Espíritu Santo en mí que me dice, eso no lo hagas porque te va a traer consecuencias. Y si yo lo hago, sé que voy a tener consecuencias. Pero cuando lo que yo te decía, cuando tú te sientas a platicar con alguien y esa persona te empieza a contar y a decir y a decir y a decir, y tú dices, pues yo no tengo más que agradecerle al Señor, porque estoy aquí, porque sigo de pie, porque me está instruyendo, porque me está corrigiendo y no soy un bastardo, porque tengo un padre que me corrige y que me dice, esto se te dijo que no lo hicieras, ya deja de hacerlo porque te va a traer consecuencias. Y la oración nos acerca al Señor. La oración es algo que, aparte de que nos sostiene, nos lleva a tener una intimidad con el Señor. Como iglesia, debemos de orar unidos como iglesia, porque somos un pueblo, somos una hermandad, somos hermanos en Cristo, que yo les decía hace un momento, nos debemos de sostener en oración. Pero es triste, hermano, y no lo dices desde la carnalidad, lo dices desde una situación donde has entendido y aprendido a base de caerte, de tropezar, de descalabrarte, de abrirte, de tener heridas por esas situaciones, donde dices, pues somos dos, pero dice la palabra de Dios muy claro, ¿no? Donde dos o más se unen en su nombre, ahí está la presencia del Señor. Y yo decía, Señor, imagínate que tuviéramos una iglesia que a través de esta palabra que tú nos das, nos exhortaras, sembraras en nuestro corazón el poder orar. Seríamos más voces levantando oración para el Señor, pidiendo por las peticiones de cada uno de los que estamos aquí, o de los que no conocemos, porque luego te dicen, oye, fulanito de tal me pidió que si por favor oráramos por esto, ¿no? Cuando nosotros estábamos en la iglesia chiquita acá a la vuelta, en la accesoria, a esta iglesia, como tal, desde su nacimiento, lo que nos ha sostenido es la oración. Cuando estábamos en la iglesia, yo te decía acá en la accesoria, teníamos un reloj de oración. Oraban a todas horas, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y el Señor mostró su amor hacia nosotros y empezamos a crecer. Fue insuficiente que estuviéramos ahí, nos tuvimos que cambiar para la iglesia allá donde estábamos, en el parque donde muchos nos conocieron. Y seguíamos orando, ya no te voy a ser sincero, ya no con la intensidad con la que lo hacíamos aquí. Pero el Señor muestra su amor y nos cambió esa iglesia. Y seguíamos orando, ya no te digo con la misma intensidad. Y un día llegaron unas personas y dijeron, es que nos dijeron que esta era la iglesia de los milagros, ¿no? Y nosotros así, ¿cómo? Sí, porque dicen que aquí oran y se hacen el milagro.
Y tú decías, ¿no? O sea, tú podrías haber dicho en tu carnalidad, claro, porque pues aquí puro santo, ¿no? No, era el Señor mostrando su poder y su amor a través de aquellos que en humildad y en amor y en reconocimiento de que necesito oración. Si yo necesito oración, yo sé que todos necesitamos oración. Unos en salud, unos en economía, unos para tomar decisiones, otros porque no tienen trabajo, otros porque tus hijos andan en malos pasos. O sea, ellos, una gama, un sinfín, un ramillete de cosas por las que debemos orar. Pero es triste ver que tenemos, lo decía bien el pastor ahorita, espíritus apagados, donde les dices, vamos a orar. Híjole, pues a ver si me puedo conectar, ¿no? Hermano, en esta iglesia tenemos un tiempo de oración por Zoom, donde no tienes que salir de tu casa. Ay, no, hermana, es que mira, mi celular ya está bien viejito. Y bajar la aplicación de Zoom, pues no va a agarrar mi teléfono. Y le dices, a ver, hermano, préstame tu teléfono. Y trae el juego de no sé qué, y el juego de no sé qué, y el TikTok, y el no sé qué, y el no sé qué. ¿Y por qué no borro todo eso y mejor meto la aplicación para poder orar por mis hermanos? Ah, es que luego, ¿en qué me entretengo, hermana? O sea, siempre nosotros vamos a buscar una justificación para no hacer las cosas. O una justificación de tiempo. Es que fíjate que no. O luego te dice, ¿no? Oye, ¿y por qué no mejor oramos el sábado a las 5 de la mañana? A esa hora sí puedo venir porque ya ves que yo estoy bien ocupado. El Señor no se tiene que ajustar a sus tiempos. Nuestro tiempo, hermanos, es del Señor, ya no es de nosotros. Y el Señor te va a poner el tiempo y el Señor te va a poner todo. Si tú en tu corazón, porque conoce las intenciones de nuestro corazón, para que tú puedas hacer eso que anhelas. Y te va a decir, ¿sabes qué? Te van a decir en tu trabajo, vas a salir a las 6 y dices, ay, ya perfecto, tiempo de llegar a las 7 para conectarme a la oración. Porque así es el Señor, porque conoce los anhelos y las intenciones de nuestro corazón. Te decía que el mayor ejemplo de oración, pues es Jesús. Y a continuación veremos algunos ejemplos de esto. Antes de elegir a los 12 apóstoles, Jesús oró a Dios para hacerlo de manera correcta, porque Él sabía que ellos serían quienes continuarían con la expansión del Evangelio. Esto viene en Lucas 6, versículos 12 y 13, te voy a leer la versión Reina Valera. En aquellos días, Él fue al monte a orar, ¿quién? Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A veces yo te decía hace un momento, ponemos la traba del tiempo, es que no tengo tiempo. Y fíjate, dice aquí, pasó la noche orando a Dios. No llegó y le dijo, Señor, pues tú sabes, tú conoces que tiene que haber 12 apóstoles para que sigan con tu evangelio. Pues ahí te encargo, ¿no? Mañana que yo me levante, pues ya a ver si ya me pusiste en la cabeza, pues a quiénes voy a escoger. Por lo pronto yo me voy a dormir, Señor, ya puse mis necesidades o las necesidades del ministerio en tus manos, con permiso, hasta mañana, Señor. ¿No? Dice que pasó toda la noche orando. Yo les decía el otro día a veces te dicen, no, pues es que ya llevamos tanto tiempo orando y las cosas no se dan. Voy a poner el ejemplo de mi hermanito Franco. Estaba esperando la respuesta de un trabajo. ¿Cuánto tiempo, hermano? 4 años. Y cuando llegó, y me anotamos en la oración y pedíamos, hasta que un día dijo, ¿saben qué? Ya me hablaron, ya voy a entrar ahí donde yo quería, no sé qué, voy a entrar con la planta, no sé qué, y dices, gracias a Dios. Aquí hemos visto grandes milagros, mis hermanos. Ese fue de trabajo. Mi hermanito Alberto, por la bendita gracia de Dios, aquí está con nosotros. Porque el Señor es bueno, porque el Señor es fiel. No fue porque la hermana tal oró, no. Fue porque en la voluntad de Dios estaba que después de 4 años le dieran el trabajo a mi hermano. Que después de cierto tiempo en el hospital, mi hermanito estuviera aquí con nosotros. Por la gracia de Dios, solo porque Dios fue su voluntad, porque así lo quiso. Y tenemos que ser conscientes de eso.
No importa cuánto tiempo tenga que orar. Yo sé que la respuesta me va a llegar en el momento indicado. Todos decimos, ¿no? Es que los tiempos de Dios son perfectos y nos adornamos, ¿no? Pero cuando se trata de esperar en el Señor decimos, ay Señor, ya llevo, no te pases, ¿no? Llevo 5 años esperando que me mandes una ayuda idónea, ¿no? O un yugo que no sea desigual y aquí sigo, Señor. Dice el Señor, pues sí, pero todavía te falta. Entonces tenemos que tener esa conciencia. Y dices, y mi hermano, quizá tú pienses, Jesús no tenía que hacer otra cosa más que orar, sanar y dar testimonio. Y en este versículo que yo te leía, de Lucas 12, dice, en aquellos días fue al monte a orar. Y dice en aquellos días, o expresa este versículo, en aquellos días, porque hay un contexto. Y este era que Jesús había faltado a las leyes judías al permitir que sus discípulos recogieran espigas en el día de reposo. Y también él sanó en día de reposo. Entonces dice, en aquellos días, o sea, el Señor hubiera podido decir, o sea, yo ahorita me voy a poner a orar por 12 apóstoles. No, ahorita se me viene la bronca. Nosotros decimos la bronca de Coppel, ¿no? Que tengo que pagar. El Señor decía, ahorita se me viene la bronca donde van a venir los judíos a decirme que por qué estoy sanando, que por qué dejé que estos comieran, que por qué... Y no, hay que darle a cada cosa su justo valor y su justo tiempo. Y sabía que esto le traería problemas. Pero aún así, él no estaba orando por una cuestión personal. O sea, él le hubiera dicho, no, ¿saben qué? Pues prioridad es que yo ore para que estos no se me vengan y para que no tenga yo problemas, entonces mejor voy a orar por ello, ¿no? Dijo, no, el ministerio que se tiene que seguir haciendo, lo que se tiene que seguir desarrollando es importante. Lo demás luego ya vendrá la solución. Y oró para que él pudiera, con esa sabiduría que le dio el Señor, escoger a quienes eran los indicados para seguir llevando el Evangelio del Señor. Hermanos, gran enseñanza. Aquí muchos no oran a menos que tengan una necesidad. ¿Y sabes cómo se llama eso? Egoísmo. Si tú no tienes, no se vayan a salir aquí cargados de cosas que no son, porque así somos, ¿no? Ay, es que ya me siento mal porque la hermana dijo que soy egoísta. No, espérame. Cada uno vamos a recibir la palabra de Dios de acuerdo a lo que el Señor sabe que estamos haciendo, no estamos haciendo, si tenemos el tiempo o si no lo tenemos. No te dejes engañar, no te vayas a cargar de cosas que no son. Pero si el Señor a través de esta predicación te está exhortando y te está diciendo, necesitas orar más, atiende lo que tu Señor te está diciendo. No lo que el predicador o yo te estoy diciendo. Que yo tengo que ser utilizada por el Señor, sí. Pero eso no me exime de ser una persona que soy una mujer carnal, o sea, que soy carne, y que yo pueda a lo mejor decir cosas que no son. No. O sea, si el Señor hoy te está diciendo, ¿sabes qué? Necesitas orar más. Te decía que la oración es un pilar. Hermano, si tú oras por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu familia, ya no te vayas más allá. Empieza a orar por tu núcleo familiar. Ay, no, es que me voy a tardar 3 horas. Mis hijos no sé quién poner las pilas. Mi esposa, bueno, ¿qué te digo? Vamos a la iglesia, pero nada, como que no le cae nada, ¿no? Y así, no empezamos a poner pretextos. Dile, a ver, Señor, a lo mejor voy a empezar a orar 15 minutos. Pero tu espíritu te va a ir pidiendo que esos 15 minutos se vuelvan 30. Y que esos 30 minutos se vuelvan 45. Y que esos 45 minutos se vuelvan 1 hora. Y que esa hora se vuelvan 2 horas. Ay, tanto tiempo, sí. Pero vas a hacer un hábito, yo te decía hace un momento, un hábito de amor. Y de reconocer que si yo tengo necesidad, mis hermanos, mi familia también tienen necesidades. Y a lo mejor yo no conozco las necesidades que ellos tienen. Pero yo le digo, Señor, tú conoces la necesidad que tiene mi esposo, que tiene mi esposa. Tu obra. Si necesita sabiduría, si necesita tolerancia, si necesita esto, tú dáselo, Señor. Tú sabes qué necesita, tú dáselo. Porque a veces dicen, hay gente que te dice, no, es que me voy a sentar y ¿qué? ¿Por qué voy a orar? O sea, a lo mejor no, es que no somos nosotros. En la armadura de Dios dice, ¿no? Que es a través del Espíritu Santo, cuando nosotros no sabemos qué decir, Él es el que habla por nosotros. Y Él le dice al Señor, mira esto, y tú a veces te sorprendes y dices,
Te voy a decir una cosa. Cuando empezamos los jueves de oración, mi hermana Juanita y Evangelina, que son las constantes, ellas no oraban audiblemente, ellas oraban en su pensamiento. Hoy, por la gracia de Dios, yo puedo mirar a mis hermanas que ellas ya lo hacen de manera audible. Porque a lo mejor al principio te daba miedo, o a lo mejor decías, es que no sé cómo hacerlo. Pero hoy, ese hábito que ellas empezaron de amor, ha ido creciendo en ellas. Y ahora ellas lo hablan, ellas lo expresan, ellas oran de manera audible. Y dices, Señor, gracias, porque eres tú. Eres tú, Señor. Que en estos tiempos de oración ellas se están dando cuenta que no es difícil orar al Señor. Lo difícil es iniciar, sentarte y empezar a orar. Pero cuando una vez que lo empiezas a hacer, tu espíritu te va pidiendo cada vez más y más y más. En Lucas 3, versículo 21 y 22. Aquí vamos a ver el poder de la oración. Y vamos a hablar de cuando Jesús fue bautizado y estaba orando cuando estaba siendo bautizado y lo que sucedió. Y yo te decía, cuando nosotros oramos con fe, con amor, fuera de todo egoísmo, grandes cosas suceden. Fíjate lo que dice. Y déjame mencionarte que Jesús no fue bautizado porque fuera pecador. O sea, no. Jesús fue bautizado porque Él era obediente al Señor y para que fuera testimonio para nosotros. Nosotros sí somos bautizados por pecadores. Pero como el Señor nos conoce porque somos su creación, dijo, ándale Jesús, bautízate. Porque, ¿cómo estamos hoy? A 10 de agosto de 1920, de 2025, ya estoy en 1984. De 2025 no dijéramos nosotros, si Jesús no se bautizó, ¿yo por qué me voy a bautizar? No, Él fue en obediencia, Él lo hizo. Y cuando Él lo hizo, fíjense lo que pasó. Dice en Lucas 3, versículo 21 y 22, te voy a leer la versión Reina Valera. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjate, si quieres llamarlo milagro o lo que aconteció después de esta oración, aquí podemos ver la manifestación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, la voz del cielo. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios Hijo, el Verbo hecho carne, que era el que estaban bautizando en ese momento y quien estaba orando. Y Dios Espíritu Santo, en forma de paloma. Yo te decía, hemos visto aquí grandes milagros. Si yo fuera Dios te diría, ¿y no es suficiente para que te acerques a la oración? ¿Qué más quieres de mi hijo? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más? ¿Cómo más quieres que yo te muestre? Y yo creo que todos, hermano, todos los que estamos aquí, sin temor a equivocarme, podemos dar testimonio de los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y me voy a aventurar a decir esto porque luego lo tomamos a mal, ¿no? Aún sin orar, el Señor se manifiesta. Pero qué maravilloso que yo reconozca que necesito una comunión con mi Padre y que si yo oro, lo que me pase va a ser bueno sí o sí porque es la voluntad de Dios. A veces las cosas no se van a dar. Vas a tener respuesta. A lo mejor a una petición te van a decir no. Pero no porque el Señor no quiera, sino porque es algo que nos va a hacer daño o que no estamos preparados para recibir. Pero cuando es bajo la voluntad del Señor, grandes cosas vamos a ver. Hemos visto grandes cosas, hermano. Lo que nos falta por ver, es como dicen, y lo que te falta. Va a ser, no tenemos, yo creo que nuestra imaginación no alcanza a vislumbrar lo que el Señor puede hacer. Porque a veces nosotros minimizamos el poder de Dios. Pues le voy a orar, pues a ver, ¿no? A ver si se me da. Como cuando dicen, ¿cómo estás?
pues aquí andamos, ¿no? Con el favor de Dios dices, ¿no? ¿Eres cristiano? No. Tenemos que empezar a confiar más en la oración, empezar a confiar más. La oración es la acción de confiar en el Señor. Así de sencillo. Si yo confío en el Señor, yo voy a orar, sabiendo que se va a hacer su voluntad. Y que si me dicen no o me cierran las puertas, el otro día platicaba con una persona y me decía, a mí me ha cerrado las puertas del Señor, donde me dice no. Aquí no, aquí ni te metas, aquí no hagas negocio, aquí no. Pero ha abierto otras donde el Señor dice, aquí sí. Donde el Señor dice, sí, ve para allá, camina hacia allá. Allá yo te voy a bendecir. Aquí no, porque aquí van a pasar cosas que no van a ser de edificación para ti. Pero si caminas a la puerta, como en Chabelo, ¿no? La catafixia 1, la 2 y la 3, pero si caminas a la 1 vas a ver que ahí sí es. Y así es el Señor. Ahora vamos a ver una muestra de cuando el Señor se transfiguró. Jesús oró antes de su transfiguración. Esto viene en Lucas 9, versículo 28 al 30. Nada más te voy a decir, transfiguración se refiere al evento en el que Jesús, en presencia de sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan, experimenta un cambio radical de apariencia, volviéndose resplandeciente y apareciendo junto a Moisés y Elías. Vienen los versículos. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablan con él, los cuales eran Moisés y Elías. Mis hermanos, cuando oramos, estamos en comunión con Dios. Eso hace que nuestro rostro cambie. Allá arriba ahorita nos hablaban de los frutos, ¿no? Que como cristianos, como siervos del Señor damos. Uno de los frutos que tú puedes mirar cuando una persona ora es un cambio físico. Digo, no te va a hacer la liposucción el Señor, eso tienes que cerrar la boca, no te vayas a emocionar y vayas a decir, desde hoy voy a orar los 365 días, las 24 horas del día para ponerme cuerpazo, pelazo y actitud. No. O sea, tu rostro empieza a cambiar porque empiezas a encontrar esa paz, esa tranquilidad. Y aun cuando tengas problemas, dificultades, adversidades, tú dices, mira, yo confío en mi Dios. Oro, porque es una acción donde yo le estoy diciendo a Él y al que está allá abajo, o sea, Satanás, que yo tengo un Dios en el que confío y que me va a dar la respuesta y que me va a ayudar y que me va a dar sabiduría y que si no ha de ser para mí, también me va a decir, no, mijito, como le dice a tu hijo, no te portaste bien, ahorita no te lo voy a comprar. De igual manera. Entonces, esa parte donde nosotros vamos transformando nuestra fisonomía es porque estás en comunión con Dios. Hay personas que tú miras y dices, ay, nanita, no en una forma grosera, ¿no? Pero sí dices, ay, ¿qué te pasó, no? A veces dejas de ver una semana a la persona y dices, y empiezas a platicar con ella y empieza a contarte que se llenó de problemas, que las dificultades, que está preocupado, que está enojado, que no puede perdonar, y su rostro cambia. Lo mismo cuando estamos en la presencia del Señor. El Señor nos ayuda a que nos relajemos, a que digamos, mira, tengo un Dios que me sostiene y va a hacer lo que sea su voluntad, y yo sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que para los que aman al Señor todo obra para bien. Yo mira, flojito y cooperando. De eso es de lo que nos habla aquí. Si no estás, o si tú no estás orando, mi hermano, te estás perdiendo de ver la gloria de Dios, experimentar de manera personal o percibir de alguna manera la presencia, el poder o el carácter de Dios en tu vida y en la de otros. No nada más es para ti, no seas egoísta, es para tus hermanos también. De las riquezas que ahorita nos hablaban allá arriba, ¿no? Las riquezas hay que darlas. Si por gracia recibo, por gracia doy. Si hoy he conocido que la oración trae paz, dile al hermano, mira,
engáñalo, como al niño, ¿no? Mira, vamos a la oración y luego te invito un cafecito. Y a decir, pues sí me va a invitar un cafecito. Sí, sí voy. Ay, hermana, voy a estar teniendo que gastar. Al reino de Dios hay que invertirle tiempo, dinero, esfuerzo, amor, quitarnos del egoísmo, porque si no, no hay otra manera. Jesús oró hasta en los momentos más difíciles. Antes de ser apresado, Jesús oró en Getsemaní. Jesús oró intensamente, pidiendo a Dios que si fuera posible, le permitiera evitar ese sufrimiento, pero a la vez expresando su voluntad de someterse a la voluntad de Dios. Qué difícil, ¿no? Lucas 22, versículo 39 al 46. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En estos versículos hay cosas importantes. Dice el Señor, orad que no entréis en tentación. Hermano, 5 minutos que me alento, ya estoy haciendo cosas o pensando cosas que no debo de pensar. O primero las pienso, y si yo no oro, le digo, a ver, no, esto que estoy pensando no viene de Dios, ¿no? Cierras puertas y dices, hasta aquí. Pero si yo no lo hago, decían en los lugares a donde íbamos, ¿no? La loca de la azotea te empieza a dar cuerda. Es como cuando te enojas con el esposo o la esposa, ¿no? Te hace una cosita de nada y empiezas, no, sobre todo las mujeres, ¿no? Pero en 1932, ahorita le voy a decir lo que me hizo. Traía su pantalón aquel caqui con el que me enamoró, pero ahorita sí estoy bien enojada y le voy a decir sus cosas porque empiezas a darle vueltas y a hacerlo grande y es que los hombres voltean y te dicen, ¿qué te pasó? Y en 2 minutos, bueno, si era una mecha de este tamaño, es una de este tamaño. Por eso dice aquí, ora para que no entres en tentación. Dice, y puesto de rodillas oró. Hay quien está acostado, ¿no? Y dice, como cuando estabas ya chiquito, ¿no? Y te decían, antes de dormirte el angelito de mi guarda, ¿no? Y tú, angelito de mi guarda, y acostado, ¿no? Dice el Señor, bueno, ¿qué te cuesta ponerte de rodillas? Ay, bueno, pero póngame un cojicito, ¿no? Porque luego acabo de mis rodillas bien. Ay, hermano, cuando te ibas de rodillas a la otra iglesia, ahí no te dolía nada. Y aquí quieres que te pongan cojín y o aquí sentadito oro, ¿no, Señor? No. Si el Señor te pone en tu mente, póstrate, ponte de rodillas y ora, hazlo. Dice, Jesús cuando estaba orando decía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, él estaba reconociendo y diciendo, Señor, yo no quiero pasar por esto. O sea, va a ser difícil para mí, va a ser doloroso, pero si es tu voluntad, que pase. Y fíjate lo que dice el versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Digo, ahí no vayas a creer que vas a orar y se te va a aparecer uno de alitas y no. A lo mejor en tu hermano, o tu hermana, o tu esposa, o tu esposo, o tu amigo va a ser ese ángel que te va a decir, tranquilo, no pasa nada, ¿qué te está pasando? Ay, es que fíjate que me quedé sin chamba. No te preocupes. Es más, ahorita necesitas para la semana. Mira, me cayó una lanita. Por algo me la dio el Señor, ¿no? Pues nada más la vi en mi cartera 24 horas, pero no importa. ¿No? Te bendigo. Dime si ese no es un ángel que el Señor te está mandando. Entonces, es ahí donde debemos entender que todos podemos ser utilizados por el Señor
para ser ángeles para los que están alrededor de nosotros. Después dice, cuando el Señor, dice, se le apareció, y estando en agonía, oraba más intensamente. Cuando tú tienes un problema, dices, no, pues yo ya oré, ya le dije al Señor, ya sabe, pues dicen en la iglesia, ¿no? Que el Señor conoce mis necesidades, soy su creación y Él sabe lo que yo necesito. Pues yo ya oré 3 días, ahí el Señor que se haga cargo. Y dice aquí, oraba más intensamente, estando en agonía, oraba más intensamente. Oraba más intensamente. Después dice, los halló durmiendo a los discípulos. Y yo déjame decirte que este que sigue no le había puesto la atención, pero dice, los halló durmiendo a causa de la tristeza, porque ellos ya sabían, ya tenían la noticia de que el Señor ya no iba a estar con ellos. Y ellos se entristecieron por lo que iba a pasar, por lo que el Señor en la cena les había comentado que iba a pasar. Y seamos sinceros, cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando estás preocupado, cuando estás agobiado, ¿tienes ganas de orar? No. Cuando estás desanimado, tampoco. Nosotros al principio que veníamos a orar, 2 pelados, 3 pelados, 4 pelados, y llega el desánimo, ¿no? Y dices, mira, si mis hermanos no están reconociendo la necesidad, ¿yo qué necesidad? Con permiso, muchachos, que la sigan pasando bonito. No, aquí hay un ejemplo donde dice, tienes que orar más intensamente cuando no quieras orar. Debo de orar más intensamente. Ay, pero si no me dan ganas, pues dile, Señor, mira, yo la verdad no tengo ganas de orar, pero hoy aprendí que cuando más enojado estoy, cuando le quiero apretar el pescuezo a mis hijos, a mi mujer o a mi esposo, debo de orar para que la paz y la tranquilidad llegue a mí y no vaya yo a parar al penal de Topo Chico, ¿no? Intensamente, intensamente. Después dice, ya te dije esto. Vamos a ver ahora Lucas 23, versículos 34, y luego vamos a ir del 42 al 46. Otro momento crucial cuando Jesús oró fue en la cruz. Jesús oró en la cruz tanto para pedir el perdón de sus enemigos como para entregar su espíritu a Dios. Y también hizo una promesa. Dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Otra vez, en este momento Jesús quizás solo debía estar enfocado en Él. Él no le estaba pasando bien. Era para que dijera, Señor, que no me duela tanto, que ya no me latiguen, que ya me dejen morir, que ya me dejen ir a tu presencia, porque esto está siendo muy difícil para mí. Sin embargo, Él pidió por aquellos que lo estaban crucificando. Dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no solo eso, hizo una promesa cuando le dijo a quien estaba siendo crucificado con Él, que reconoció que era el Hijo de Dios, y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué no podemos perdonar? Porque es tanto el enojo que traemos nosotros que decimos. Y les digo, empiezas de algo así, lo haces así, ¿no? No, si antes no la podía perdonar, ya le echó otra cosa a la cosecha, ahora menos. Y empiezas, y dice aquí, cuando le dice al Señor y le hace una promesa, le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el Señor estaba pidiendo que tuvieran misericordia de aquellos que lo estaban crucificando. Y dice, y finalmente encomienda su espíritu a su Padre. El Señor era como multitask, ¿no? Por lo que hemos visto. Estaba en esto, estaba en aquello, estaba en aquello, estaba en aquello. Pero lo que era más importante, en mi carne o en nuestra carne, ¿qué decimos? Yo soy importante. O sea, sí, mi vecina tiene problemas, pero pues yo también tengo los míos. Hay que ella arregle los suyos y yo arreglo los míos. O en las mismas familias.
Luego en los matrimonios, ¿no? El esposo dice, es que esta mujer que me diste, Señor, cálmate, Adán, no me comprende. Porque ella no entiende, ella nada más está para pedir. Y pide, y que falta esto, y que falta aquello, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y yo, pobrecito de mí. Cuando nosotros dejamos de ser egoístas en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con aquellos que decimos amar, con nuestra iglesia, las cosas van a transformarse de una manera que no podemos imaginar, hermano. Porque ¿sabes qué? Yo voy a entender que mi esposa tiene mal genio porque se queda todo el día en casa, con los niños, con la comida. Le dejé 100 pesos y de esos 100 pesos tuve que hacer guisado, sopa y no sé qué, y todavía le pido agua de sabor y, ay, ¿no tienes por ahí una frutita? Cuando yo soy empático, ¿mandé? Y el cambio, además, ¿no? Cuando yo soy empático con mis hermanos y con las personas que tengo al lado, digo, lo mío puede esperar. Hay que resolver aquí, hay que orar aquí, hay que ver qué hace falta aquí. Y eso nos va a hacer la vida más fácil y llevadera. Porque vamos a entender que mis necesidades a lo mejor no son importantes para ti, pero ¿sabes para quién sí son importantes? Para mi Señor. Y dice el Señor, luego ya ni te acuerdas. Dices, ay, ¿por qué estaba yo enojado? ¿Por qué estaba yo agobiado? ¿Quién sabe? Pero me puse a orar y se me pasó. Pero somos necios, somos tercos, somos desobedientes. Queremos seguir en lo mismo. Después dice, fíjate, Jesús oraba por los alimentos. Lucas 9, versículo 16 y 17. Y tomando los 5 panes y los 12 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Hermano, sé sincero y respóndete a ti mismo. ¿Tú oras por los alimentos en tu hogar? ¿O los maldices? Cuando te sientas a la mesa, dile, Señor, pues sí, yo quería salmón, ¿no? Pero me diste frijolitos con un molillito crema y unos chilitos curados. Mira, no necesito el salmón. Ya me lo darás cuando tú sepas que lo voy a degustar como se debe ese salmón, ¿no? O llegan las visitas y esconde la comida porque ya llegaron. Pero no hemos comido, no importa, que no se den cuenta que tenemos bisteces para comer. No, hermanos, lo hemos visto aquí. El Señor multiplica, el Señor bendice, el Señor da manos llenas. ¿Por qué voy a ser yo egoísta con los alimentos? Si yo me esforcé o tu esposo se esforzó para comprarlos, pero es bendición de Dios. Dice el Señor, ¿por qué haces eso? Ay, ya no lo vuelvo a hacer, Señor, perdóname. Dice, y comieron todos, se saciaron y recogieron lo que les sobró. Se saciaron y recogieron lo que les sobró. Cuando en tu vida la bendición de Dios es la que está, yo les digo a mis hermanos, ¿no? Le digo a mi mamá en casa, ¿no? Porque el que puede, puede. Y el que no, que busque a Dios. Porque así es. Así es. Te sorprendes y dices, ¿de dónde? Es el Señor. Bendice, multiplica, prospera. Si eso hace con los alimentos, ¿qué no hará con todo lo demás? Ahora, hay quien dice, no sé cómo orar, no sé cómo hincarme, cómo sentarme, empezar a orar con el Señor. Hay varias cosas que, sin darte cuenta en la oración o en la plática que tengas con el Señor, vas a ir haciendo. Necesitamos arrepentirnos y reconocer y confesar nuestros pecados, buscando el perdón de Dios. ¿Esto por qué es importante hacerlo al inicio? Porque eso es lo que Satanás utiliza para distraernos. Y cuando te empiezas a orar y no le has dicho al Señor, Señor, me arrepiento de lo que he hecho porque sé que no estuvo bien, perdóname, Señor. Satanás está diciendo, no, pues aquí ya no tengo nada que hacer. Esta ya le abrió la puerta a su Señor, yo ya me voy. Me voy con aquella que sigue en lo mismo, ¿no? Y ya cuando te empiezas a orar no hay nada que te distraiga, porque tú ya reconociste que sigues siendo pecador y le pediste perdón a tu Señor. Y ya Satanás no va a ver algo con que te diga, ay, aquí muy santa orando, ¿no? Haciéndote el santo, la santa orando. ¿Cómo le contestaste hace rato a tu esposa? ¿Cómo te dijo que no le alcanzó el dinero y qué le contestaste?
O tu hijo te pidió no sé qué y cómo le gritaste. O acuérdate el domingo cómo te habló la hermana y cómo le contestaste. O cómo le hiciste caras. Y empiezas. Y eso te distrae de la oración, que es lo que Satanás busca hacer, distraerte. Adora a tu Señor. Dile, Señor, yo te reconozco como el más grande. Yo no tengo nada más grande que tú. Dice, es una expresión de reverencia y respeto a Dios, reconociendo su grandeza y sus atributos. Padre, mi economía, lo que hay en mi hogar, tú me lo diste, tú me diste esa bendición, me diste un trabajo para poder obtenerlo. Gracias. Señor, el domingo después de la iglesia me pude ir a comer un helado con mis hijos y pudimos invitar a unos hermanos de la iglesia. Gracias, Señor. Estás reconociendo que el Señor te lo da. Dale gracias por todo. Todo, todo, absolutamente todo. Ay, es que me dio gripa. ¿Le voy a dar gracias porque me dio gripa? Sí, porque estaba congestionados tus pulmones y necesitaba sacar todo lo que traías y por eso te dio gripa. No, pues nunca lo había visto así. Pues sí, es que me enfermé del estómago. Bueno, durante tanto has comido tanta cochinada que tu estómago dijo ya y necesitas un estómago limpio. Dale gracias por todo, por todo. Después dice, pídele bajo su voluntad, lo que decíamos hace rato. Dile, Señor, le dijo Jesús, ¿no? Yo no quiero. Si tú puedes hacer que esto que va a pasar conmigo no pase, yo te lo voy a agradecer. Pero si es tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo le digo al Señor ahora, Señor, yo no quiero estar aquí cuando venga la gran tribulación. Yo no quiero ser de esos que dejas para que lleven tu evangelio. Si tú me preguntas a mí, yo no quiero. Pero si es tu voluntad, tú me vas a dar todo lo necesario para que yo me quede y para que yo haga lo que tú quieres. Eso es. Pero, o sea, reconoces que no quieres. ¿No? Es como cuando dices, yo no lo quiero perdonar, Señor. No lo quiero perdonar. Pero si tú me has puesto en mi corazón que yo debo perdonarle, dame todo lo necesario para que ese perdón que yo otorgue venga de mi corazón y sea genuino. Y que cuando yo vea a esa persona, no quiera agarrar un lazo y decirle, mira, te voy a hacer un collar bien bonito y le jale yo el collarcito que le haga. No. O sea, yo no quiero, pero es voluntad del Señor. Muchas de las cosas que el Señor nos pide van en contra de nuestros deseos carnales y no los vamos a querer hacer. Seamos honestos. Pero si es voluntad de Dios, ¿de quién es la voluntad? Buena, agradable y perfecta. La del Señor. No dice, la voluntad de Nelly es buena, agradable y perfecta. No, la voluntad del Señor. Tú no nos resistamos, ya no te resistas, haz la voluntad de Dios. Después dice, pídele por otros. Señor, mira, yo no conozco las necesidades de mis hermanos, de mis hijos, ni de mi esposa. Y mira que nos llevamos bien y me platica, pero yo no conozco sus necesidades. Pero te pido hoy por ella. Si ella tiene necesidad de algo, tú sé quién la supla, tú sé quién le des lo que necesita. Alábalo. Celebra a Dios por su grandeza y su poder. Tú eres el más grande, el más poderoso. Hay quien dice, no, ay, necesito dinero, ahorita voy a ir a ver a mi primo que se sacó la lotería para que me dé. ¿Lo estás viendo más grande que a Dios? ¿Quién es el rey del oro? ¿Quién es el rey del universo? ¿Quién creó todas las cosas? El Señor. ¿Y por qué vas con tu primo Juanito que te resuelva? Mejor órale al Señor y a lo mejor tu primo Juanito llega y te toca y te dice, oye, pues no sé por qué, pero te traigo esto. Porque fue Dios el que obró. No dependamos de alguien imperfecto como nosotros. Y al final medita en la palabra del Señor. Dile, a ver, Señor, si tú me quieres dar hoy respuesta por lo que yo oré y lo que te pedí, aquí estoy. Quita todos los ruidos externos, lo único que yo escuche sea tu voz. O a través de un versículo. O a través del domingo de la predicación que yo encuentre la respuesta. Tú dámela como tú quieres. Miren, yo les digo, porque luego mi wifi está medio desconectado, y le digo, a ver, Señor, a mí sí dime con bolitas y palitos. Mira, Nelly, esto sí, esto no. Y si viene de ti, no me lo quites de la cabeza, porque yo puedo decir, ay, fue mi carne, entonces no lo hago. O entonces no lo dejo, ¿no? Ay, ni era para tanto. Pero si viene de ti,
que sea algo que en mi cabeza se mantenga constante y hasta que yo no lo haga, quítalo de mí. Te voy a leer este último versículo ya para cerrar, que es Lucas 22, versículo 31 y 32. Te voy a leer la versión Reina Valera. Dijo también el Señor: Simón, Simón, a Pedro, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Esto qué quiere decir? Hoy, mis hermanos, muchos están o estamos siendo zarandeados por Satanás, por nuestras malas decisiones, por nuestra desobediencia, por nuestra soberbia, por nuestro egoísmo, por lo que sea. Pero hoy, si esta predicación ha tocado tu corazón y te ha exhortado, ruega en oración para que la fe no nos falte. Y si eres tú el zarandeado y vuelves al Señor, confirma. ¿Qué quiere decir esto? Fortalece a tus hermanos. Nuestra experiencia sirve para decirle al de lado cuando volteas y está pasando por donde tú ya pasaste, decirle: no te preocupes, busca al Señor, todo va a estar bien. Él te va a dar la respuesta y te va a ayudar a salir adelante. Amén. Hermanos, esa es la predicación del día de hoy, la palabra del Señor. Espero que sea de edificación para sus vidas y que cada vez seamos más orando en nuestra iglesia. No para exaltarnos nosotros, sino para que podamos degustar la grandeza del Señor cada vez más y para que podamos ir liberándonos de nuestro egoísmo y como hermanos sostenernos unos a otros. Gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga.